probablemente lleva a sus editores a adoptar una línea que era la línea del martirologio, sin esperar un acontecimiento de esa naturaleza, porque probablemente nunca se esperó un acto como el que ocurrió hace 2 semanas en Francia, pero sí la revista ya estaba acostumbrada a atentados terroristas, porque se había producido, le habían lanzado artefactos explosivos, incendios y amenazas, y esas cosas en cierta medida le mantenían alguna vigencia. Pero la publicación era una publicación que, salvo por esta irritación que causaba a la gente del Islam, no tenía una mayor incidencia en una sociedad como la sociedad francesa. Si ustedes quieren, vamos a verlo en términos de números, lo que representaba esa publicación. Ellos realmente estaban publicando por debajo de los 60,000 ejemplares. Debajo de los 60,000 ejemplares para una publicación semanal. Estamos hablando de un país de 66 millones de personas. Estamos hablando de una incidencia mínima. Una publicación, por ejemplo, estamos hablando que del Diario Libre en la República Dominicana, estamos hablando de 100,000 ejemplares mínimamente. Y el mercado de la República Dominicana es un mercado de 10 millones de personas, de 11 millones de personas. Entonces, estamos hablando de 60,000 ejemplares para un mercado de 66 millones. Incluso ellos, en sus comentarios, se quejaban de la soledad y del abandono. De la soledad y del abandono en que se encontraban. Pero, aún así, pues ellos conservaban esta línea. Y a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo, porque Stéphane Charbonnier, conocido como Charf, que era el director de la revista, pues se le preguntó sobre estas cuestiones que ellos estaban haciendo, y la respuesta de él fue, en una entrevista que la reproduce el BBC, la entrevista, él decía, a propósito de estos desafíos, de los problemas que tenía con la gente del Islam, él decía, bueno, yo no tengo ni hijos, yo no tengo ni mujer ni hijos, ni cuenta bancaria, ni soy sujeto de crédito para ningún banco. Es decir que yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas, perfecto. Usted no tiene problemas, pero hay cosas que usted tiene que entender que van más allá de usted. Van más allá de usted. Porque donde yo trabajo, en la primera planta hay un guardián. Donde yo trabajo hay un personal. Donde yo trabajo hay de todo. Entonces, yo puedo estar dispuesto a que conmigo ocurra cualquier cosa. Porque los individuos tenemos libre albedrío. Pero yo creo que también tenemos que tomar en cuenta el entorno. Es decir, él decía en esa entrevista hace algunos años que él estaba dispuesto al sacrificio. No tengo hijo, no tengo mujer, no tengo ni siquiera una tarjeta de crédito porque a mí ningún banco me da crédito. Entonces, una publicación dirigida con esos criterios, ya ustedes saben de qué cosa estamos hablando. Entonces, en el 2006, cuando se produce la publicación de la caricatura de Mahoma, el presidente Jacques Chirac hizo un pronunciamiento y lo consideró como una provocación y como un daño a la sociedad francesa lo que estaba haciendo esa publicación. Porque en esa caricatura, a propósito de que hay un gran debate sobre la libertad de expresión, en esa caricatura aparecía el Mahoma lamentándose de ser seguido por idiotas.
qué malo es ser seguido por idiotas. Era lo que se lamentaba Mahoma en aquella publicación, y eso fue a la justicia, hubo una serie de cuestiones, 2006, 2007, y después hubo una serie de reiteraciones sobre esa cuestión. Entonces yo me pregunto, yo tengo todo el derecho, no lo soy, pero tendría todo el derecho, como lo tenía Estefanes Carboner, a ser ateo. Lo era, y la publicación es una publicación atea, y lo plantea, es una publicación atea. Bueno, en un sistema democrático no hay problema en que usted tenga la elección que usted quiera, ellos son ateos. Ahora bien, ¿qué es la defensa de las ideas? La defensa de las ideas es que en el marco de esa concesión atea que tiene la publicación, esa publicación defienda sus ideas y desde el punto de vista racional explique su ateísmo, lo explique y lo defienda. Pero cuando usted cruza la barrera, y entonces llega a la ofensa personal, ya ahí hay una barrera que va más allá de lo que es la libertad de expresión. Porque cuando usted le está llamando idiotas a los seguidores de una fe, realmente usted no está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Eso es igual que yo me desmonte de mi vehículo, ahí abajo hay un guachimán que tiene un arma, y yo le digo 2 o 3 cosas, pues estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Pero la reacción que yo estoy provocando en un individuo que o puede estar fanatizado o no tiene la posibilidad de una reacción racional, pues es un desborde lo que realmente usted está incitando, lo que usted está llamando, lo que usted está provocando. Es un desborde. Entonces, desde hace tiempo, desde hace años se venía insistiendo en eso, desde aquellas declaraciones del presidente Chirac, y pues no hubo modo. Y lamentablemente entonces se entró en la etapa de una competencia entre 2 organizaciones terroristas, y se escogió como objetivo esta publicación. Ahora se han producido grandes movilizaciones. Esta gran marcha de París, indiscutiblemente con la participación de jefes de estados. Ahí estuvo Angela Merkel, por ejemplo. Ahí estuvo el presidente del gobierno español. Estuvo el presidente de Israel. Esto es un hecho sin precedente que junta a gobernantes y a pobladores en una manifestación muy contundente contra el terrorismo. Muy contundente. Ahora, no confundamos manifestación contra el terrorismo con otra cosa. Porque en el fondo, ustedes verán que cuando pasen los días y esto vuelva a la frialdad, esa publicación volverá al lugar donde ha estado y su futuro es la desaparición. Todos estos apoyos que se han presentado posteriormente forman parte de la hipocresía de una sociedad que pues ante un acontecimiento como este, o ante la manera de participar de un asunto que se está tornando popular, pues todo el mundo se integra. Pero cuando llega el momento de la frialdad, entonces ¿qué ocurre? Que una publicación nada más se mantiene de 2 maneras. Una publicación o tiene un amplio apoyo de lectoría, ese amplio apoyo de lectoría la mantiene. O esa publicación, por ese amplio apoyo de lectoría que tiene unos patrocinios, genera publicidad. Pero no hay ningún producto, señor, ningún producto que se arriesgue a anunciarse en una publicación como esa. Ningún producto. Vámonos a la sociedad francesa, por ejemplo.
¿qué promueve usted? ¿Qué producto promueve usted? Cualquier producto que usted promueva, ahí hay un mercado solamente en Francia de 5 millones de musulmanes. Solamente en Francia hay un mercado de 5 millones de musulmanes. Si usted está pensando solamente en la sociedad francesa. Entonces, un producto que es agresivo contra una comunidad que tiene una campaña racial, que tiene una campaña negativa contra una población tan importante, desde luego que ninguna marca se va a arriesgar a ponerse en ese producto. Y si es una marca internacional, peor la situación, porque estamos hablando de que la religión islámica en estos momentos no es la primera, porque la primera es el cristianismo, pero que resulta que cuando se hacen las divisiones, entonces es la primera. La primera es el cristianismo, porque el cristianismo tiene 2.100 millones en el mundo en estos momentos de personas que son practicantes del cristianismo. Cuando se subdivide, hay por lo menos 1.100 de esos 2.100 cristianos que son católicos. Y entonces el resto son protestantes y de otras denominaciones. Pero ¿qué resulta? Que cuando las religiones se ven de manera individual, que vemos catolicismo, protestantismo, y la vemos de esa manera, entonces nos encontramos con que el Islam va camino a los 1.500 millones de practicantes en todo el mundo. ¿Qué marca? ¿Qué producto? Pues puede ponerse en riesgo auspiciando o patrocinando una publicación claramente ofensiva? Es decir, que su papel es ofender a la gente que practica una religión. Ofenderlo. No defender las ideas suyas y de su religión, no, sino ofender al otro. Provocarlo. Entonces, desde luego que eso tiene sus connotaciones. El presidente decía, como parte de esta campaña, bueno, yo soy Charlie Hebdo. Yo lo entiendo desde el punto de vista político, porque lo que está expresando el presidente Danilo Medina es su solidaridad con Francia, y su solidaridad con el gobierno francés, y su solidaridad con el pueblo francés en una lucha contra el terrorismo. Eso, y además si lo han hecho otros gobernantes, ¿por qué no hacerlo también el gobierno de la República Dominicana? Eso es en cuanto a la expresión de solidaridad. Ahora, en cuanto a la identificación, en cuanto a decir yo soy Charlie Hebdo, el presidente Medina no es eso. Primero, porque es un hombre respetuoso. Segundo, porque no es ateo. No es ateo y es un hombre respetuoso, aún de las personas con las que tiene adversidades y de las que tiene contradicciones. Y es un hombre que se ha cultivado en las luchas democráticas. Entonces sabe que con la ofensa al otro no hay resultados que no sean resultados desbordados. En ese sentido, yo quería poner eso, por lo menos que quede claro que esta es la posición que tengo frente a esta cuestión. Yo no soy Charlie Hebdo. Si yo no soy Charlie Hebdo, yo censuro el terrorismo, condeno el terrorismo. La respuesta a una publicación no puede ser una matanza, pero yo no soy Charlie Hebdo. Yo no me identifico con lo que esa publicación ha venido haciendo y con lo que esa publicación le ha provocado a la sociedad francesa. Porque esa ha sido una provocación buscada por una publicación sin ninguna incidencia, pero sin ninguna incidencia, algo parecido al periódico del Pacoredo en la República Dominicana. Algo parecido, similar, eso es el Pacoredo. Algo similar a eso, pero incluso a veces más vulgar. Entonces yo no soy esa publicación. Ahora quisiera, a Mauri, pasar a la otra parte. El sol de la mañana. 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 El
sol de la mañana. Entonces, a las 7:17 yo quiero pasar a los elementos del acto terrorista. Porque hay algunas cosas que también yo creo que es importante destacarla. Mire, cuando se produjo esta cuestión de los hermanos Kouachi de 32 y 34 años, que fueron los atentados contra la publicación francesa, pues ustedes dirán, bueno, la comparación es absurda, es traída por los moños. Cuando yo vi la identificación y lo que había pasado con estos muchachos, y después me adentré a estudiar un poco su historia, esta situación de ellos yo la comparo con otros casos. Con el caso de los hermanos Tsarnaev. Los hermanos Tsarnaev fueron los que colocaron el explosivo en el maratón de Boston, y con el caso de los hermanos López en la República Dominicana, ocurrido también hace algunas semanas. Y cualquiera diría, el cuadro no aplica, porque cuando estamos hablando de los hermanos Kouachi, los que hicieron el atentado en Francia, y cuando estamos hablando de los hermanos Tsarnaev, los que hicieron el atentado en Boston, estamos hablando de gente que estaba invocando una razón religiosa, y entonces se estaba expresando una supuesta rebeldía en función de eso. Y cuando hablamos de los hermanos López, estamos hablando de delincuentes comunes que entonces parecería que no aplica la comparación. Miren, señores, yo creo que cuando estamos hablando de los hermanos Kouachi, cuando estamos hablando de los hermanos Tsarnaev y cuando estamos hablando de los hermanos López, estamos hablando de la misma cosa. Porque en el fondo, los hermanos Tsarnaev, Saif y Sherif, los hermanos Kouachi, que son Saif y Sherif, los hermanos Tsarnaev, que son Doscar y Termelan, y los hermanos López, Omar y César Alejandro, estamos hablando de la misma cosa. Los Kouachi y los Tsarnaev han invocado un pretexto, o han encontrado un pretexto, han encontrado una justificación para buscar lo mismo que están buscando los hermanos López. Los hermanos López no tenían necesidad de ser atracadores, ni fueron formados para ser atracadores por el tipo de familia de la que ellos provenían. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señores? Que tenemos un mundo que está poblado de jóvenes. Solamente hablando de 10 a 24 años, estamos hablando de 1.800 millones de jóvenes. Si ampliamos el círculo y llevamos eso, cuando menos hasta los 35 años, estamos hablando prácticamente de un 40% de la población mundial. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Que esos jóvenes han desarrollado un desborde en sus expectativas de vida. Todas las encuestas y todos los análisis que se están haciendo en torno a esta población demuestra que esta población no tiene las aspiraciones de realizar un oficio que le lleve a una vida común, a una vida digna. ¿Cuál era la aspiración de un joven de nuestra generación? Bueno, estudio, me hago profesional. Al hacerlo, esto pues me garantiza una condición digna de vida. Yo soy una persona que podrá comprar un carrito, podrá comprar una casa, un financiamiento de una casa, y podré tener una vida más o menos cómoda. Pero en ese caso no estamos hablando de lujo ni estamos hablando de ostentación. Señores, en esa población de la que está llena el mundo, esa no es la aspiración. Que era lo que decía con relación al caso de los hermanos López. No, esos muchachos no quieren ser médicos, no quieren ser abogados, no quieren una profesión que les garantice las cuestiones elementales. No, el modelo es un modelo
totalmente desbordado. Es Shakira. Cualquier cosa que represente recursos multimillonarios. Es la trascendencia. Es la trascendencia, porque cuando se habla de fortuna también lo que buscan es la trascendencia. La trascendencia. Cuando vemos la historia, tanto de los Cuachi como de el caso de Tsarnaev, uno de los Cuachi quería ser boxeador profesional. Quería ser un boxeador y bueno, acceder a la trascendencia y a la fortuna a través de lo que ese deporte le garantizaba. Otro quería ser artista. Vemos en el caso de los Tsarnaev preocupaciones similares. Incluso uno de esos muchachos de los Tsarnaev que participa en esto, el mayor, el ideólogo de la cuestión esta del explosivo en el maratón de Boston, es un hombre con un privilegio que no lo tienen los estadounidenses. Su familia es acogida y asilada, pero tiene una buena acogencia y un buen tratamiento. Él era estudiante de la Universidad de Massachusetts. En Estados Unidos la mayoría de las personas no pueden estudiar. Ahora que Obama se está inventando un proyecto de ley para buscar universidades gratuitas. ¿Por qué? Porque la gente común en Estados Unidos, el hijo de dos trabajadores, aunque tenga una vida más o menos cómoda, que usted lo vea que tiene su guagua, que tiene su casa, que come, que va a un supermercado, no puede pagar una universidad. ¿Por qué? Porque ya a los 18 años tiene que irse a trabajar para pagar sus estudios. No puede pagar una universidad, a menos que el padre no haya tomado la previsión de ahorrar desde que el muchacho nació hasta que tenga la edad universitaria para tener guardado ahí el dinero de una universidad. No la puede pagar. Bueno, él tenía el privilegio de estar en una universidad en Estados Unidos. Es decir, no era un desarraigado como no eran desarraigados los hermanos López, la República Dominicana. No lo eran. No lo eran. Entonces, ¿qué ocurre? Frustrado el espacio donde usted pretende abrirse a la trascendencia, frustrado ese espacio, el espacio que queda, o que les quedó, o que ellos buscaron, fue el del terrorismo. Fue el del terrorismo. Y se tomaron para ello una causa de irritación que más de 5 millones de personas de musulmanes que residen en Francia la padecen. Lo que han hecho es ignorar esta publicación. Ignorarla. ¿Por qué? Porque ven que era una provocación innecesaria y la ignoraban. No, ellos tomaron para ello este pleito. Y entonces hicieron un acuerdo con una organización terrorista que hoy está reivindicando pues el atentado. Hicieron toda la inteligencia, todo el operativo de inteligencia, recibieron todo el auxilio y ellos tenían claro que en ese proyecto podían comprometer su vida, pero la comprometían buscando la trascendencia. Buscando la trascendencia. Entonces, en el caso de los hermanos López, en la República Dominicana, ellos no querían ser... cuando usted va ahí y pregunta, ¿quiénes son los primos de los hermanos López? Usted se encuentra con que los primos son farmacéuticos, son médicos, son profesionales, son profesores, y gente que tiene más o menos una vida digna, cómoda, no con abundancia, pero sin precariedades. Pero los hermanos López no querían ser eso. Si los hermanos López no querían ser eso, es decir, sus expectativas eran otras. Sus expectativas eran otras. Entonces, si esta población mundial de jóvenes con ese desborde de expectativa no encuentra sociedades en las que ese tipo de cosas encuentren la canalización apropiada, entonces nosotros tendremos un caldo constante para el terrorismo. ¿Por qué? Porque ahí está un mercado con una mano de obra que está ociosa, que puede entrar en cualquier situación. Solo se requiere que la gente con capacidad de captación entre en contacto con ellas.
ninguno de estos tres hermanos, ni los hermanos Couachi, los hermanos Couachi no tenían, digamos, un resentimiento, razones para albergar un resentimiento contra la sociedad francesa. De ellos pueden alegar, de hecho, que no actuaron contra Francia, que actuaron contra una publicación que los irrespetaba. Pudieran alegar eso, porque ellos, uno de ellos incluso recibía ayuda social, la vivienda era una vivienda adecuada y una serie de cuestiones, y los islámicos que viven en Francia tienen un estilo de vida incluso mejor que el que tienen en sus propios países, gozando de algunas libertades que no tienen en esos países. En el caso de los hermanos Tsarnaev, pues ya vimos cuál era la situación de uno de ellos, y en el caso de los López tampoco eran gente desarraigada. Entonces, jóvenes buscando la trascendencia, jóvenes buscando fortuna, fama, pero en el corto plazo solo requieren de una mentalidad que le conquiste y le lleva a cualquier situación. Entonces yo creo que ahí, en esos tres casos, tenemos lo mismo. Busco trascendencia de un modo u otro. Si no la consigo por las vías legítimas, la busco entonces a través del terrorismo. Cambio y fuera, Mauricio.